Hola jóvenes, muy bien, vamos a continuar con nuestro programa. En esta ocasión, este video comprende el material del capítulo 5 de nuestro libro de texto, el Byron Johnston. Los objetivos de este video son entender los conceptos de centro de gravedad, centro de masa y centroide. Muy bien, entonces vamos a comenzar con algunas observaciones. Primera observación. Bueno, el peso es una de las fuerzas más común que actúa sobre todo cuerpo rígido, por lo menos aquí en la Tierra, ¿no? Y para fines de aplicación. Su modelo matemático es, ya saben, es masa por gravedad, donde la gravedad es menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado en la dirección J. Esa dirección J es elegida de acuerdo a este marco de referencia. Este valor es para el valor de la gravedad a nivel del mar. Segunda observación es que, bueno, pues ahora, como ya lo llevamos mencionando en varias sesiones, la masa ya no es puntual, sino que en realidad lo que tenemos ahora es una distribución de masa. Y esta distribución de masa va a estar capturada por el concepto de densidad de masa. Densidad de masa o distribución de masa. Muy bien. ¿Cómo hacemos el modelo matemático? Lo hacemos de la siguiente manera. Recuerden que estamos bajo la hipótesis de un cuerpo rígido continuo. Sin embargo, la manera de entenderlo es discretizando el cuerpo rígido. Entonces tomamos el cuerpo rígido, lo discretizamos en un número de n elementos y bueno, pues cada pedacito, cada elemento va a tener una masa. Entonces digamos que de alguna manera lo discretizamos en cubitos, ¿no? En algunas figurillas geométricas y cada figurilla geométrica son n figurillas geométricas y cada una tiene una masa m. Podemos asumir una discretización regular, significa que todos los pedacitos tengan la masa del mismo tamaño. Y recuperamos el continuo cuando n tiene infinito. Entonces es bien importante eso, ¿ok? Muy bien. Si yo tengo todas las masas pequeñas, ¿cómo obtengo la masa total? Bueno, pues es la suma, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿cuál es la forma correcta de hacer esto? Bueno, primero, si tenemos una discretización del cuerpo en elementos, me tomo la suma parcial. Entonces la suma parcial contiene la sumatoria desde 1 hasta n de las masas MI. Eso tiene error, ya lo sabemos. Entonces aplicamos el argumento de Riemann, tomamos el límite cuando n tiene infinito, y si esto existe, ¿verdad? Esto lo denotamos como la integral de dm. Y así es como obtenemos la masa total del objeto, como esta integral, la cual se lleva a cabo sobre la geometría del cuerpo. ¿Ok? ¿Cómo se calcula en la práctica esto? Bueno, pues si tu objeto tiene una dimensión, entonces definimos la distribución de masa lineal o densidad de masa lineal como la cantidad de masa por unidad de longitud. Despejamos de aquí el elemento de masa y procedemos a integrar. Lo mismo, si tu cuerpo es una lámina o es una hoja, es un objeto en dos dimensiones, igual procedemos a despejar el elemento de masa y a integrar. Y análogamente para el caso de tres dimensiones. Tenemos una densidad de masa superficial, ¿verdad? Que es ddm entre d de volumen, ¿ok? Entonces, densidad de masa lineal, densidad de masa superficial y densidad de masa volumétrica. Muy bien. De la misma manera, el peso no está concentrado en un punto, rigurosamente hablando. Tenemos una distribución de peso. Recordando la discretización anterior, pues cada uno de esos elementos de masa que mencionamos tienen un peso. Cuando n tiene infinito, entonces me está diciendo que tengo infinitos vectores y cada uno recordando el peso de cada uno de esos elementos del sistema. Lo interesante es que la suma de todos estos elementos, ¿verdad?, de peso converge. ¿Y a qué converge? Pues al peso total del objeto, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos matemáticamente de la siguiente manera. Tómate la yésima masa. La yésima masa posee un yésimo peso, dado por masa por gravedad. ¿Qué pasa si yo tomo la masa total de los n elementos? Bueno, eso se le llama la suma parcial. Eso sería el peso parcial, ¿no? Tiene error. ¿Cómo elimino el error? Tomando el límite cuando n tiene infinito. Y eso yo obtengo el peso exacto. Detalle técnico. Noten ustedes, en todos los casos, que cada uno de los pesos es masa por gravedad. Y la gravedad lo voy a asumir como un vector constante.
Entonces lo que es constante en esa suma lo factorizo. Entonces puedo factorizar a la gravedad. Y lo que me queda aquí es este término, la suma parcial con su límite. Y esto justamente es la masa total del cuerpo. Bueno, entonces tengo que el peso total del cuerpo es masa por gravedad. Ya lo sabíamos. ¿Dónde está lo interesante ahora? Tengo dos sistemas. Un sistema conformado por una distribución de fuerzas, que es una distribución de pesos. Son infinitas fuerzas, ¿verdad? Una fuerza en cada punto del sistema. Infinitas. Y quiero hacer una equivalencia a un sistema que tenga un solo vector, pero ubicado en algún punto especial, un punto distinguido que recuerde, ¿verdad? Que recuerde mecánicamente a esta distribución de fuerzas. Es decir, voy a cambiar esta distribución de fuerzas por una sola fuerza anclada en un punto distinguido. La equivalencia me va a decir quién es ese punto distinguido. Y ese punto distinguido se llama el centro de gravedad. Muy bien. ¿Cómo procedemos para hacer eso? Bueno, recuerde que dos sistemas de fuerzas son equivalentes si tienen la misma fuerza resultante y la misma torque resultante en el mismo marco de referencia. ¿Perfecto? La condición 1 se satisface automáticamente porque la suma de todas estas fuerzas, es decir, la integral de esta distribución de fuerzas, pues me da W. Entonces, esta primera parte se satisface automáticamente. Ahora, ¿qué pasa con las torcas? Bueno, pues con las torcas debemos tener también una igualdad matemática. Por definición, comenzamos con la más fácil. Por definición, la torca en el sistema equivalente, pues el sistema equivalente solamente tiene una sola fuerza, que es el peso total, ubicado en algún punto, que es la incógnita. Y esta torca tiene que ser igual a la torca asociada a la distribución de fuerzas. Cada peso de cada elemento del sistema tiene asociada una torca. Y es su posición yésima por su peso yésimo, me da la torca yésima, calculo la suma parcial y luego el límite cuando n tiende a infinito. Por aquí van a salir integrales, ¿verdad? Entonces, la equivalencia de sistemas de fuerzas exigen que esto que está aquí tiene que ser una igualdad matemática. Muy bien, vamos a llevarlo a cabo. Como ya lo mencioné, tengo la torca yésima, que es la posición yésima por el peso yésimo medido desde este marco de referencia. La posición yésima pues tiene coordenadas x, y, z y yésimas. El peso es masa por gravedad. Calculo este producto cruz, ¿verdad? Que es en la segunda fila meto la posición, en la tercera fila meto el peso, calculo el determinante y resulta que me da esta expresión que está aquí. Me queda un término que es MI por G, que es el peso W, ¿verdad? Y lo escribo así. Luego procedo a calcular la suma parcial y bajo el símbolo del límite. Este término que está aquí con ese símbolo del límite y bajo el argumento de Riemann se convierte en esta integral. Z pasa a ser una variable continua y el delta de peso es diferencial de peso, respetando el I, respetando el signo. Análogamente acá, X pasa a ser una variable continua, delta de peso se convierte en un diferencial de peso y la K, ¿sale? Y eso es el resultado. Y esto tiene que ser equivalente, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, tiene que ser equivalente a la torca asociada al peso total. La torca del peso total, pues es muy simple, ¿verdad? Es la posición que estamos buscando, ¿verdad? Del centro de masa, del centro de gravedad, perdón, en coordenadas, denoto por XG, YG, ZG, el peso, 0 menos W, 0, calculamos este determinante y ese es el resultado. Al igual que antes, noten que la componente J es 0, ¿verdad? La explicación es la misma, lo voy a explicar con este. ¿Qué pasa con la coordenada J?
xg por 0, 0, menos zg por 0, 0. Es decir, este término me da componente j0 y tiene una interpretación, más adelante lo voy a ver. Si yo igualo estos términos con estos términos, dos vectores son iguales y solamente así son iguales componente a componente, obtengo estas dos igualdades escalares, o bien, despejando las coordenadas, ¿verdad? El peso pasa dividiendo, obtengo dos coordenadas. Son las coordenadas en el plano XZ del centro de gravedad. Así es como están dadas las coordenadas, ¿verdad? X y Z del centro de gravedad. Noten que pues, se involucra dividir entre el peso, es como una función de peso, ¿verdad? Y luego tengo esta integral promediada por X, ¿ok? Entonces, esto tiene distribución de cómo se distribuye el peso y tiene una contraparte geométrica. Esas integrales son realizadas sobre la geometría del cuerpo. ¿Qué pasó con la coordenada en Y? ¿Por qué se anuló? ¿Qué significa? Lo que significa es lo siguiente. Les prometí un punto, ¿verdad? Donde ubicar al peso y no lo tengo. Solo tengo una línea. Esta línea solamente la estoy ubicando con respecto a un punto en el plano XZ. Eso no está mal, porque recuerden ustedes que una simetría de la torque es que yo puedo desplazar el peso sobre la línea de acción. Entonces la Y no es única. Yo puedo desplazar este vector sobre la línea de acción. Acuérdense, es un resultado que hemos venido trabajando ya mucho tiempo. Entonces, ¿cuánto vale YG? Para una configuración dada del cuerpo rígido, Y no tiene una solución única, sino que se puede colocar sobre cualquier punto de la línea de acción del peso. Entonces solamente tengo que ubicar el peso en el plano XZ y yo pondré el peso anclado sobre la línea de acción en el punto que más me convenga. ¿Ok? Esa es la interpretación de que Y no aparezca. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, si rotamos un poquito el cuerpo rígido? ¿Qué pasa si lo roto un poquito el cuerpo rígido? Si roto un poquito el cuerpo rígido, noten que entonces sí se va a delatar la coordenada que me hacía falta encontrar. El punto geométrico que ubica al centro de gravedad es independiente de cualquier marco de referencia. Ese punto geométrico del centro de gravedad es único. Y lo voy a delatar, su última coordenada que me hace falta delatar es, en este caso, es la YG. Esa coordenada YG la voy a delatar si yo roto el cuerpo rígido, entonces va a surgir automáticamente esta YG. Entonces, ese es el truco que voy a usar para delatar cuánto vale YG. Roto el cuerpo, ¿ok? Entonces, rotamos el cuerpo, fíjense, la gravedad ahora quedaría así, y anteriormente, esta coordenada Y estaba en esta posición. Quedó indeterminada, ¿verdad? Por las propiedades del determinante. Al rotar el cuerpo, ahora la coordenada que va a quedar indeterminada va a ser una coordenada sobre esta línea de acción, ¿ok? Lo cual significa que lo que ocurra sobre esa línea de acción ahora va a quedar indeterminado y que ahora voy a poder determinar esto. Pero noten ustedes que lo que antes era la coordenada Y, ahora tiene una proyección diferente de 0, aquí, y lo que antes anulaba la coordenada Y, ahora tiene una componente que ya no se anula y va a quedar completamente delatada. ¿Cuánto vale esta YG? Bueno, es una cuestión técnica. Noten que ustedes es equivalente, rotar el cacahuate, rotar el cuerpo rígido, es equivalente a rotar la gravedad, que ese es un recurso didáctico, es un recurso pedagógico. Es más fácil rotar la gravedad que hacer rotación de los ejes, ¿verdad? Entonces, si yo roto la gravedad, yo puedo volver a repetir mi argumento para cualquier dirección de la gravedad, que significa cualquier dirección de mi marco de referencia, ¿ok? Muy bien, entonces repito exactamente los mismos argumentos que antes. A ver, calculo la torca equivalente, la torca que proviene del peso. Entonces es RG cruz el peso.
el peso es masa por gravedad por la dirección unitaria de este peso rotado, ¿ok? Todo vector, recuerden, todo vector es magnitud por dirección. Solo que esa dirección ahora es arbitraria. Entonces me queda esta expresión que está aquí. Lo mismo lo hago con la distribución de torcas. Entonces es R cruz fuerza. La fuerza es masa por gravedad por dirección unitaria. Esto es el peso. Lo paso para acá como un escalar por las propiedades del determinante. La G la supongo como un vector constante. Lo factorizo. El límite y la suma solo afectan a este término. Los aíslo aquí. Aplico el argumento de Riemann y esto es una integral. Noten que, a diferencia de antes, esto es una integral vectorial. Es una integral sobre un vector, ¿verdad? Involucra, eso es una cantidad vectorial. Entonces, bueno, pues ya comparo esta expresión con esta expresión que está acá arriba. Entonces, quiero esta expresión, quiero compararla con esta porque quiero despejar a RG. Entonces, igualo esto con esto, ¿verdad? Noten que aquí tengo factorizado G, aquí tengo factorizado G. Y pensarían que simplemente esto es igual a esto, pero no. Esto que está aquí es igual a esto más un término que proviene de las propiedades del producto cruz. Este término que está aquí es la simetría, ¿verdad? Es decir, fíjense, si aquí multiplico producto cruz con G, ¿qué me da? Pues me da esta expresión igual a esta expresión más este término que está aquí, producto cruz con G gorro. Pero ¿cuánto vale G gorro, producto cruz con G gorro? Vale 0. Entonces, esta es la solución más general a esta igualdad. ¿Qué significa este término que está acá? Este beta es un parámetro y me dice que a la posición del centro de gravedad lo puedo trasladar a lo largo de la línea de acción de la gravedad, lo cual ya lo sabíamos. ¿Qué gané ahora? Que si este argumento que está aquí, la masa es fija. Esto que está aquí depende solamente de la geometría. ¿Okay? Este es el punto que estoy buscando. Si yo hago que esta igualdad sea cierta para todo valor que está aquí y para toda dirección, entonces el término constante, ¿no? Lo que no cambia, el término constante, es lo que me va a dar el centro de gravedad. Ahora sí es un punto distinguido. Entonces, este término constante, yo lo igualo con este que está acá y lo logro despejar. Y ahora he obtenido el centro de gravedad, pero noten que eso tiene ya sus 3 coordenadas, que son xg igual a 1 sobre el peso, x de dw, ¿verdad? Diferencial de peso. Las integrales se realizan sobre la geometría. Pueden ser integrales simples, integrales dobles o integrales triples. Entonces, esto que está aquí es la posición del centro de gravedad. Entonces, note que tiene 3 coordenadas. En el entendido de que seguimos teniendo la misma simetría que antes. Yo puedo desplazar el peso sobre la línea de acción de la gravedad. ¿Perfecto? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que obtuvimos? Tengo una distribución de fuerzas, que es una distribución de peso, son infinitos, es una distribución. Y este infinito, ¿verdad? de fuerzas, la distribución de fuerzas, la reemplazo con una sola fuerza, W. Y para que la equivalencia se lleve a cabo, este peso total tiene que estar localizado en un punto distinguido que le llamamos el centro de gravedad, cuyas coordenadas son o están dadas por estas 3 igualdades matemáticas. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, pues resulta que el peso usualmente es el responsable de que las cosas se caigan. A veces, ¿no? Por ejemplo, si pongo una pieza así en forma de L, bueno, pues es fácil ver que su centro de gravedad, por ejemplo, intuitivamente hablando, puede estar en este punto. Es una pieza homogénea, ¿verdad? Noten que está más gordita. Su centro de gravedad está aquí. Aquí lo anclo. Recuerden, sigo teniendo mi propiedad de simetría. Este peso yo lo puedo mover como yo quiera. Por ejemplo, si yo pongo mi marco de referencia aquí, porque localmente si esto cae, va a rotar localmente con respecto a este pivote. Entonces, por simplicidad me conviene trasladar este peso en este punto, que es su centro de gravedad, me conviene trasladarlo acá. Y entonces la torca será D cruz
W, si aplican la regla de la mano derecha, esa es una tuerca que apunta hacia adentro del tablero, lo cual significa que esto va a rotar de manera negativa, es decir, a favor de las manecillas del reloj, y así es como esta pieza cae. Entonces, por eso es importante introducir el peso y su torca dentro del análisis de la configuración de equilibrio de un sistema. Si yo no quiero que esto caiga, pues tengo que agregarle una fuerza externa en este punto, ¿verdad? Entonces el peso es fundamental, y dónde colocar el peso para realizar su análisis en las ecuaciones de equilibrio es fundamental. En conclusión, cada vez que metamos el peso de un sistema, de un cuerpo rígido, este peso para fines de la torca lo puedo ubicar en su centro de gravedad o sobre la línea del centro de gravedad, de acuerdo a lo que a mí me convenga para llevar a cabo su análisis. Y esa es la conclusión. Entonces el peso lo tengo que poner en el centro de gravedad, y luego de ahí prosigo a realizar mi análisis, ¿verdad?, en conjunto con el resto de fuerzas externas que están actuando sobre mi cuerpo rígido. ¿Sale? Simplifiquemos ahora. Voy a definir ahora qué es el centro de masa. El centro de masa es una simplificación, así lo podemos ver. Tómate el centro de gravedad y suponte que la gravedad es constante. Sabemos que en general es cierto, la gravedad no es constante. Pero bueno, para fines ahorita de aplicación y de ingeniería, suponte que la gravedad es constante, que además es su caso. Si la gravedad es constante, ¿qué implicaciones tiene esto? Mire, tómate la posición X del centro de gravedad. Si la gravedad es constante, bueno, pues sale de la derivada, ¿verdad? También sale de las integrales. Sustituimos. Peso es masa por gravedad. La gravedad sale de la derivada, también sale de la integral. Entonces se cancela gravedad con gravedad. Y me queda que la posición en X es 1 sobre la masa integral de X de dm. Esta simplificación me está diciendo que me puedo olvidar de la gravedad si la gravedad es homogénea, si la gravedad es constante. Y lo que me queda ahora es un término que depende puramente de cómo la masa está distribuida y de la geometría del cuerpo rígido. Lo mismo para Y, lo mismo para Z. Estas tres coordenadas definen lo que se llama la posición del centro de masa. Entonces, ¿qué es el centro de masa? Es el centro de gravedad cuando la gravedad es constante. Entonces obtengo este valor, es el centro de masa. Va a ser importante, ¿no? Y todavía se puede simplificar más esto todavía. ¿Qué pasa si además de que la gravedad sea constante, mi objeto es homogéneo? ¿Qué significa un cuerpo homogéneo, un cuerpo rígido homogéneo? Que su densidad es constante. ¿Cómo obtengo una densidad constante? Que su composición estructural sea homogénea, que esté hecho de las mismas moléculas, por ejemplo. ¿Ok? Recuerden que todo esto que está aquí son aproximaciones, ¿no? Son aproximaciones de la realidad. Entonces un cuerpo homogéneo decimos que posee una densidad constante. Muy bien. Si la densidad es constante, bueno, pues por definición esto es cantidad de masa por unidad de volumen. Pero si es constante, entonces puedo obtener como la masa del todo entre el volumen del todo. ¿Qué pasa si yo sustituyo esto en cualquiera de estas expresiones? Por ejemplo, X. Pues miren, masa es densidad constante por volumen. Lo pinto aquí. La X queda igualita. Y de diferencial de masa es densidad constante por diferencial de volumen. Como ρ es constante, pues se cancela con esta ρ. Pum, pum. Y se olvida. Ya. Entonces ahora el resultado que me queda es un objeto, es una posición en X que depende del volumen total, de la geometría, ¿verdad? Y cómo la geometría está distribuida. Entonces ya hasta este punto me olvidé de la gravedad porque es homogénea. Me olvidé de la distribución de masa porque mi sistema también es homogéneo. Y el centroide, ¿verdad? El resultado que me queda ahora es un objeto puramente geométrico. Me está diciendo cómo está distribuida la geometría. Lo mismo para Y, lo mismo para Z. Y esta posición que resulta, que solamente está ahorita haciendo énfasis en cómo está distribuida la geometría, es lo que se le conoce como centroide. Entonces, a ver, veamos, en repaso. Comienzo con la posición del centro de gravedad. Si la gravedad es constante, lo simplifico al centro de masa. Si además el sistema es homogéneo, eso se reduce al centroide. Y eso solamente es bajo las hipótesis gravedad constante y sistema homogéneo.
En general, hay ejemplos donde estas tres cantidades no son lo mismo. Centroide no es lo mismo que centro de masa y no es lo mismo que centro de gravedad. Pero, en nuestro caso, ahorita, aprendizaje didáctico, ¿no? La vida es bella, las tres cantidades bajo esas hipótesis de simplificación, la vaca esférica, si ustedes quieren, son lo mismo, ¿ok? Pero en general, no son iguales. ¿Perfecto? En nuestro caso, didáctico, bonito, son iguales y entonces calcular centros de gravedad se reduce a calcular centroides. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, ¿cómo se calcula un centroide para un objeto en dos dimensiones? Pues es 1 entre el área y es una integral doble de x de diferencial de área. Por ejemplo, si la placa, la hoja, vive en el plano XZ. ¿Perfecto? Y así es como se calcularía el centroide. Porque no es un triángulo equilátero, pues el centroide va a estar aquí, en el centro. Centroide. ¿Ok? En el caso de una línea recta, ¿verdad? Acuérdense, homogénea, pues el centroide va a estar ¿dónde? Pues en la mitad. Este es un resumen de resultados, ¿verdad? Esa tabla viene del Viral-Johnston. Y se queda de tarea a todos. Yo voy a hacer algunos. Voy a hacer este, por ejemplo. ¿Ok? Hay que demostrarlos. Entonces, tarea, demostrar todos estos simbolitos. Hay que demostrarlos. ¿Cómo? Aquí viene el ejemplo. Comienzo con el caso más simple. Tengo una barra homogénea de longitud L, localizada en este marco de referencia, donde la barra se extiende de 0 a L. Todo es homogéneo. Lambda es cantidad de masa por unidad de longitud. Como es homogénea, es lo mismo que la masa del todo entre la longitud del todo. ¿Cómo se calcula? La centroide es 1 entre la longitud, integral de 0 a L, x de dx, y eso que está aquí es igual a 1 sobre L, ¿verdad? La integral de x es x cuadrada. Evalúo y da lo obvio, que el centroide se encuentra en el centro. Si es un aro, ¿verdad? Homogéneo, ubicado en este marco de referencia, así centradito en el centro geométrico del aro coincide con el marco de referencia, la respuesta es obvia. El centroide, ¿dónde se encuentra? En el centro. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Fíjense. Este aro vive en dos dimensiones, entonces voy a tener dos coordenadas, la coordenada x y la coordenada y. ¿Sale? Es homogéneo, que significa que lambda, cantidad de masa por unidad de longitud, es constante. ¿Quién es la longitud? Es longitud de arco. Lo aprendimos en la secundaria. La longitud de arco es radio por diferencial de teta. Entonces, como es homogéneo, esto es igual a la masa del todo entre la longitud del todo. Y la longitud del todo es la longitud del perímetro, que es la longitud de un círculo, ¿verdad? Es la longitud del perímetro de un círculo, que es 2pi por radio. Entonces sustituimos 1 sobre la masa integral de x de dm. El ddm lo despejamos de aquí, miren, de aquí. Entonces ddm, aquí eso está dividiendo, pasa multiplicando. Bueno, no es cierto, pero ocupo la regla de la cadena, ¿verdad? Y parece como que sí. X, ¿cuánto vale X? Ya vieron que todo está en teta, entonces me conviene pasar X a coordenadas polares. ¿Cuánto vale X en coordenadas polares? Es R coseno de teta y Y vale R seno de teta. Sustituyo. Cancelo lo que se pueda cancelar. Una R, otra R, una masa, y me queda esa integral. Los límites de integración son importantes. ¿Por qué integro de 0 a 2pi? Pues porque mi aro es completo, de 0 a 2pi. Las integrales son sobre la geometría del cuerpo. La integral de coseno es seno. Seno evaluado en 2pi es 0. Seno evaluado en 0 es 0. Entonces la posición de x es 0. ¿Qué pasa con y? Noten que la única diferencia es que cambio x por y, ¿verdad? Entonces cambio coseno por seno. Entonces me queda esta integral. Todos los detalles técnicos, por favor, háganlo ustedes en casa, háganlo en una hoja de papel, ¿no? Tienen que convencerse. Si hay algún error, escríbame, por favor, lo corregimos. La integral de seno es menos coseno. Pero coseno en 2pi es 1. Coseno en 0 es 1. Y 1 menos 1 es 0. Ya lo sabíamos. La posición del centro de masa de un aro, ubicado así, es 0,0. ¿Qué pasa si es un cuarto? ¿Qué pasa si es medio aro? ¿Cómo cambia? A ver, se las cambié ahora. Centroide. Es 1 entre su longitud. ¿Cuánto vale la longitud? Es media circunferencia, pi por r.
Los límites son importantes, miren los límites. La integral se extiende de 0 a pi. X de ds. ¿Quién es de ds? Es la longitud de arco. RD de teta. X coseno de teta, Y seno de teta, lo mismo que antes. Entonces sustituimos todo en esta integral, simplificamos, y resulta que la integral para encontrar a X centroide es esta, ¿verdad? Otra vez me queda coseno. La integral de coseno es seno. Seno evaluado en 0 es 0. Seno evaluado en pi es 0. Entonces esto es 0. No es así para la coordenada en Y. Fíjense, ¿cómo cambia la coordenada Y del centroide? Bueno, reemplazamos a coseno por seno. Por favor, hagan esos detalles. La integral de seno es menos coseno, evaluado de 0 a pi. Evaluamos, coseno de pi es menos 1. Coseno de 0 es 1. Entonces me queda menos 1 menos 1, son menos 2. Menos 2 por menos son 2. Eso me está diciendo entonces que la posición de la coordenada Y es 2pi sobre r. 2 entre pi es menor que 1, obviamente mayor que 0. Entonces, por lo tanto, la coordenada Y es esto que está aquí es menor que r. Por eso es que el centroide está por aquí. ¿Sale? Tiene coordenada x0 y tiene esta altura en Y. ¿Qué pasa con el triángulo ahora? ¿No? Ese es nuestro último ejemplo. Tómate un triángulo así de manera arbitraria, de base B, altura h, el área es la primaria, ¿verdad? 1/2 de la base por altura. Y este parámetro C es importante. Quiero hacer énfasis en este parámetro C. Este parámetro C es la distancia que hay entre este punto y este punto que está acá. ¿Perfecto? Es el parámetro C. Por ejemplo, si fuera un triángulo equilátero, C vale menos B medios. C vale menos B medios porque me voy, C se va ahora para acá. Y entonces valdría menos B medios. Obviamente en un triángulo equilátero, el centroide va a estar en el centro. Aquí. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces planteamos las integrales. Centroide. 1 entre el área, son integrales dobles. X de D, X de Y, análogamente para Y. Y ya se acabó. Aquí se acaba la física. Ya, no hay más. Hacer esas integrales es su curso en varias variables. Por ejemplo, quiero comenzar integrando X. Diferencial de X. ¿De dónde a dónde va el diferencial de X? Fíjense, va de esta recta, que le llamo recta 1, a esta recta que está acá, es la recta 2. Entonces calculo la recta 1, calculo la recta 2, despejo a X1 de aquí, despejo a X2 de acá, y van a ser los límites de integración de la variable X. De la recta 1 a la recta 2. ¿Y Y de dónde a dónde va? Bueno, pues Y va desde 0 hasta el valor máximo que puede tener, que es H. Realizo las integrales, háganlas por favor, y resulta que la posición X del centroide es 1/3 de 2b más c. ¿Qué pasa ahora con la altura en Y? Igual planteo las integrales, tienen los mismos límites, solo que ahora en vez de integrar X, ¿verdad? Ahora se integra Y, es más simple. Revisen por favor, ¿verdad? Y el resultado es muy bonito. El centroide se encuentra a una altura 1/3 de H, se encuentra aquí. Entonces ya tengo las coordenadas del centroide. El centroide tiene coordenadas 2b tercios más 1/3 de c, 1/3 de h. Aquí está. Muy bien. Básicamente aquí se acaba. Ese es el resultado. Lo que les voy a explicar ahora, finalmente, es una curiosidad. Fíjense. Ya tengo este punto que es el centroide. ¿Qué pasa si construyo matemáticamente la recta que pasa por esta esquinita del triángulo y por el centroide? ¿Dónde intersectará esta recta en el eje X? Bueno, pues encuentro la recta que pasa por este punto y este punto. Es un problema de secundaria. Ya, revisen los cálculos, por favor, ahí están explícitamente. Encuentro la recta. ¿Cómo encuentro la intersección con el eje X? Bueno, pues el eje X se encuentra en Y igual con 0. Entonces, igualo en Y igual con 0. Esto igual con 0 es un factor común, ¿eh? Me olvido de ellos. Entonces me queda que 2H, punto de intersección, menos BH es igual con 0. Si despejo de aquí la X0, significa que esto es B medios. Muy bien, vean la curiosidad. Si yo conecto este punto con la mitad de la base,
Noten que esta recta que está aquí, la que conecta la esquina del triángulo con la mitad de la base, y la recta horizontal que se encuentra en h tercios, intersectan en el centroide. Y esa es la curiosidad. ¿Cómo encuentro el centroide en dibujitos para un triángulo? Muy fácil. Pintas la recta que va de la punta del triángulo, B más C, H, a el punto que tiene la mitad de la base, intersección con la horizontal a h tercios, y el resultado es el centroide. Muy bien, jóvenes, pues eso es todo. Si tienen alguna duda, comentarios, correcciones, escríbanme por favor en Classroom. Hasta pronto.